Bueno, mi nombre es Alberto Echeverri. Yo soy hijo de un caficultor. Llegó a tener varias fincas de café. Perteneció al gremio cafetero y desde pequeño, desde mi infancia, nos inculcó el amor por el café. De sus hijos, soy el único que ha prevalecido en el tema. Esta finca de café, que es de mi propiedad, ha prevalecido en el tiempo y hace 27 años exactamente, nosotros, obedeciendo las referencias de la Federación de Cafeteros de que diversifiquemos, nosotros abrimos la finca Hotel Los Arrayanes. Acá en esta finca damos una charla sobre el café. Ese programa se llama Cafeteros por un Día y empezamos acá en este lugar. Es el museo del café, que se llama Caldi. Históricamente, Caldi es el pastor que descubrió las bondades del café y se propagó por todo el mundo hasta llegar a Colombia en 1820-30 y luego llegar a Andes en 1890. He querido el café porque mi padre desde mi infancia me lo inculcó. Tuve la oportunidad de trabajar con la Federación de Cafeteros en Armenia, en Manizales, en el Huila, en Río Sucio y en Andes, en el departamento de calidades de café. Hice muchos cursos sobre las calidades, sobre los aromas, sobre los sabores. Ahora, lo que yo sé, lo que yo aprendí, se lo quiero inculcar a la gente porque veo que los que me visitan saben muy poco de café. Esa charla consiste en conocer paso a paso cómo se llega el café a una taza, desde su recolección, desde el proceso del despulpado, fermentación, lavada y seca. Secando el café, les muestro cómo a través de la trilladora se separa lo que es la cáscara, cisco, y qué hacemos con el cisco, que lo empleamos como combustible acá para secar el café. Nuestro silo o secadora mecánica, el combustible es cisco. ¿Qué hacemos con almendra? La almendra la llevamos a esta máquina que estoy señalando, que es la tostadora, y le muestro los grados de tostión. Hacemos también una visita a las cafeteras, es decir, a la zona donde está sembrado el café. Allí les mostramos todo el proceso de siembra, desarrollo de la planta, de la producción de la planta a través de la flor. Le hablamos de la flor, le hablamos del desarrollo del grano hasta llegar a su recolección y luego todo el proceso que se cumple. Ese proceso está visto gráficamente a través de este cuadro que estoy señalando, donde vemos la parte de germinación, los nombres que llevan esas etapas de desarrollo del grano hasta llevarlo al pergamino seco. En un pueblo, en una región como es Andes, la octava productora de café de Colombia, no sabemos mucho de café. No tenemos personas que lleguen a dar charlas, a conocer lo que es la mecánica, la industria, el desarrollo, lo que es la parte del café como producto que ha desarrollado esta región. Con mis equipos, trilladora, para mostrarles cómo se desprende, se separa la almendra de su segunda cáscara, para mostrarles qué hacemos con la primera cáscara, la pulpa. Acá, que somos muy ecologistas, con esa cáscara y con todo lo biodegradable de nuestro hotel, les recuerdo,
Dentro de la finca de café hay otra empresa que se llama la Finca Hotel Los Arrayanes. Tengo la tostadora donde les muestro también los grados de tostión y por qué Colombia produce el mejor café del mundo, o mejor, por qué en Colombia nos tomamos el mejor café del mundo y nuestra producción en su mayoría, en su gran porcentaje, nosotros lo exportamos. Aquí nosotros complementamos la visita y nuestro programa de turismo con café, dándoles una invitación a que vengamos al beneficiario del café y mostramos todo el proceso del café. De manera que este sitio, este museo, que para mí es orgullo mostrarlo, simpáticamente yo tengo acá una exposición, o mejor, es una simpática demostración y un escenario de todo lo que hemos tenido a través del tiempo en el agro. Ya son herramientas seleccionadas, pensionadas y cansadas de trabajar. De manera que mi invitación es que se sientan satisfechos por estas charlas y por esta comunicación que les hago con todo mi corazón, con conocimiento de causa, y que lo hago dentro del tema que más me gusta tratar con la gente, el café, porque el café trajo el desarrollo de Colombia, porque el café trajo las comunicaciones. Les recuerdo, de aquí de mi pueblo de Andes para Medellín, cuando llevaban café, las mulas, los arrieros se demoraban 10, 12 días para llegar a Medellín. Ante esa necesidad de desarrollo, a partir de 1915, cuando nuestro presidente le dio por mejorar las carreteras colombianas, nosotros recibimos ese beneficio de Andes a Bolombolo, y a Bolombolo la comunicación se hacía con el tren. Entonces el café trajo grandes desarrollos. Las empresas de Medellín, las textileras, industriales, comerciales, se crearon, se formaron por el café. Le trajo la industria, le trajo el comercio y las vías. Y Colombia pasó de la patria boba a esta patria, donde es rica en todos los sentidos. Ese es el amor que debemos de tener por una Colombia, pero una Colombia cafetera. No es otro artículo el que ha desarrollado Colombia, el café en manos de los pequeños caficultores, de aquellos que se han roto sus manos con estas herramientas que exhibo para darnos a nosotros una vida mejor, una vida de responsabilidad y de un reconocimiento mundial y una mejor vida en nuestro comportamiento y en la forma de vivir. Muchas gracias por este medio que me ha permitido que yo les hable con cariño, con amor, de algo que llevo en mi intimidad, que es el café. Eso es parte de las herramientas con que nosotros nos graduamos como catadores True Grader. Pues esa es una de las herramientas, pero la más importante de todas que necesitas conseguir es el kit de los aromas del café. Ah, sí.
Sí, ese es un kit que sacó Jean Lenoir, catador de vinos, el mejor catador de vinos del mundo, y en 1998 la Federación Nacional de Cafeteros lo invitó a Colombia para que hacer una propuesta. Y pues hombre, un tipo tan reconocido como Jean Lenoir, mundialmente la federación le dice: necesitamos que usted tipifique lo que se puede encontrar de manera natural en una taza de café. Y en esa forma contrata a Jean Lenoir, y Jean Lenoir empieza un peregrinaje por todo el cinturón cafetero mundial, recorriendo los diferentes cafés. Ahora Alberto hablaba, por ejemplo, del café Maragogipe. Mucha gente, estoy absolutamente seguro, Alberto, que no había oído ese nombre. Bueno. Maragogipe es una población en Brasil a donde el café sufrió una mutación natural, un cambio natural maravilloso. ¿Y qué pasó con ese cambio? El café, el grano se volvió gigante, es el grano más grande que existe comercialmente. Y se hizo muy gigante y empezó rápidamente a ganar un montón de adeptos. Y se empezó a sembrar Maragogipe. Los alemanes se enamoraron del Maragogipe porque el Maragogipe desarrolla muy bien en la cuestión. El grano se expresa de una manera muy uniforme, muy homogénea. Y no sé de dónde salió esto. Este es un dato interesante, amigos televidentes, ojo con esto. Empezó a hacer carrera un comentario de que el Maragogipe tenía una taza ahí más o menos igual a las otras y que no se destacaba. Y eso hizo carrera, mucho tiempo, muchos años, décadas. Resulta que en el mundo se fueron sembrando lotes de Maragogipe y Colombia tomó nuevamente un liderazgo con el Maragogipe. Sembramos el 10% del café mundial de Maragogipe. En el mundo existen 30.000 hectáreas de Maragogipe y no todas están en la población de Maragogipe. En Brasil están dispersas. Y Colombia hizo el 10%, un café que se comporta muy bien a orillas del San Juan, en zona calentana, 1200 metros, con calorcito y con perrenque. Pero y entonces, qué grano tan lindo, los alemanes empezaron a pagar 3 veces más caro ese café durante mucho tiempo. La Umayer, una tostadora en Medellín, una trilladora en Medellín, fue la que acopiaba todo el café de Antioquia, que casi todo estaba en Bolívar y aquí en Andes había mucho. Sí. En la bodega, finca La Bodega, de un compañero nuestro del colegio, ¿sí? Y resulta que el Maragogipe, la gente lo fue dejando, sin saber qué pasaba con la taza. Y miren lo que ocurrió. Cuando vino la legión de catadores Q-Grader, en la que nos certificamos, más o menos hay unos 4.500 a nivel mundial, todavía es una, digamos que un clan, llamémoslo así. Fuimos entrenados con el kit de aromas de Jean Lenoir, con 36 aromas, que se llama la nariz del café. Y cuando empezamos a ver ese kit, empezamos a descubrir unas fragancias y unos aromas que nunca sabíamos que existían ahí en el café. Y entonces empezamos a entender algunas cosas. Un catador amigo mío panameño que se llama Ratibor Harman vino a Colombia a trabajar en un proyecto que yo le invité, que se llamaba Café con Alma, y lo llevé a una finca de Maragogipe, en San Jerónimo, un Maragogipe sacado del Botón en Bolívar, la finca El Botón, que todavía existe y todavía tiene Maragogipe. Le regalé ese café, se lo llevó a Panamá, lo tiene sembrado en Boquete, Panamá. El café creció, el Maragogipe, y un día me llamó: Juan, mandé Maragogipe al Japón y le ganó a los geisha que estaban en la mesa, y mi cliente japonés quiere este café Maragogipe. La catación fue ciega. Todas las cataciones se hacen ciegas, amigos. Le pone el café y nadie sabe ni cómo se llama, ni qué variedad, ni dónde viene, nada. Volvió y le mandó, porque pensaba que podía haber un error. Volvió a ganar. Me llama Ratibor y me dice: Juan, hay que ir a San Jerónimo por ese café y necesito que lo sembremos y promovámoslo. Me voy a San Jerónimo. El café había desaparecido. Pero yo sé de dónde salió ese café. Y hoy estamos detrás de hacer unos cultivos. La semana pasada estuve en Panamá, en esa zona justamente, y estuve en unas mesas de catación y había varios Maragogipes extraordinarios.
Entonces me puse yo a pensar, ¿sería mala fe o mala intención de los alemanes de pronto, que se quedaron calladitos, querían el Maragogipe mundial y nunca decían nada, ¿no? Que era un café ahí? No, no hay tal. Si vamos a prescindir de eso, digamos que no hay mala fe. Yo llegué a esta conclusión. Los catadores de antes, como cuando ustedes compraban café, eran catadores entrenados para atrapar defectos en el café. Pero no se hablaba de virtudes y de atributos, no se conocía tanto como se conoce, como Jean Lenoir abrió todo ese camino y la rueda de sabores de la SCA, porque esto lo manejan los catadores también. Entonces yo dije, quizás realmente esos catadores que necesitaban decir si el café salía del país o no salía, entonces decían, taza limpia, sale, taza sucia, se queda. ¿Qué era taza sucia? Había un moho, un reposo o un cardenillo y listo. Y el café se quedaba y no salía, pero nunca, por ejemplo, se cataba el café, se jalaba y se decía, oh, este tiene unas notas muy interesantes a mandarina, como los geichas, por ejemplo, de Panamá, donde estuve catando esos maragojipes, unas notas a mandarina típicas y características, unas fragancias muy florales, a jazmín. Entonces, todas esas notas fue Jean Lenoir quien nos mostró mediante ese kit de aromas todo lo que había en el mundo y empezamos a comprender que el Maragogipe siempre había tenido esa taza, pero no había habido quien lo encontrara. Para no pensar que había sido mala fe de los alemanes que se quedaron calladitos disfrutando 30 años del café Maragogipe calladito. Juan, pero te quiero complementar algo. Sí. Aclarar para las personas que nos están escuchando, que nos ven, puede existir un interrogante, y entonces, ¿por qué se acabó el Maragogipe ante esas bondades que acabas de expresar? ¿Por qué? Excelente pregunta. Y cada que aparece una variedad con una singularidad o una particularidad, yo digo, bueno, pues, ¿por qué no la hacen? Por una razón, el café Maragogipe no prosperó demasiado. Primero, porque es altamente susceptible a la roya. Exacto. Segundo, porque es un café de zonas de bajura, de zonas bajas. Y los cafés de zonas bajas hoy está aceptado mundialmente que son cafés que dan unas tazas muy planas, que no tienen una acidez que nosotros llamamos acidez brillante. Las acideces por encima de 1700 y 1800 metros son responsables por dos ácidos, tartárico y fosfórico, que hacen unas acideces que estallan en la boca, como cuando uno se come esos confites que son medio agridulces y que a uno se le hace la boca agua. Entonces, en los cafés de 1200 metros son muy planos, son cafés un poco que nosotros llamamos sosos. Yo les llamo tazas sin carácter, que les falta como perrenque, que les falta como fuerza. Esa es una de las características, no tiene, digamos, les da temor de sembrar café a 1200 metros. Y ahí en ese 1200 metros la roya es implacable con el café. Entonces, esa es una de las... Y otra cosa es que no es muy cargador, tiene un grano muy lindo, tiene un grano hermoso, el más bonito que existe, desarrolla muy bien en la tostión, pero cuando uno va a ver el árbol produce 300, 400 gramitos de café pergamino seco por árbol, y pues esa es una producción con la que muchos no están comprando. Juan, quiero hacer la siguiente anotación. La siembra del café Maragogipe era muy distante, era a metros, 4 o 5 metros. Correcto. En una hectárea que tiene 10.000 metros se sembraba por esa época con este tipo de café 2.500 árboles por hectárea. Cuando nosotros con estas nuevas variedades, que fue la preocupación de la federación de levantar la producción de café y hacerlos inmune ante la roya, porque dices con conocimiento de causa que estos cafés muy susceptibles de la roya, entonces era preocupación de la federación, ¿cómo vamos a combatir la roya? Erradicándolo. Se erradicaron y entonces nos trajeron unos nuevos cultivos, unas nuevas variedades de café, cuando ya en una hectárea llegamos a instalar casi 10.000 árboles de café. Y ahí fue donde Colombia pasó de 2.500 arrobas de café a 2.500, de 2 millones de... perdón, 2.500.000 arrobas de café a 15 millones de sacos de café, a 15 millones de sacos de café. Levantó la producción. Y fue para la federación también un reto de mirar cómo se le insinuaba al caficultor para que hiciera
de unas siembras amables, productoras y sin tanto gasto. Ahí fue donde vino y erradicó el maragogipe, las variedades típica pajarito, pajarito Borbones. y borbón. Esas típicas desaparecieron y vino el caturra. Pero ante las gran dificultades y costos de combatir la roya en estos árboles tan susceptibles de la roya, dijo, no se hagan arruinar, cambiemos esta variedad por otra, y ahí fue donde vino la variedad Colombia, variedad 2000, y luego ya por efecto de desarrollos de laboratorio y los estudios exactamente genéticos de estos árboles, ya nos sugiere el variedad Castillo Rosario, acá en Antioquia, porque esta variedad es distinto, el nombre es distinto de acuerdo donde se encuentre, de acuerdo al municipio o departamento donde se encuentre. Aquí en Antioquia tenemos el Castillo Rosario. Ese Castillo Rosario viene porque el estudio lo hizo un investigador de apellido Castillo, y fue en la finca del Rosario, de la Federación de Cafeteros, acá en la granja, a continuación de la granja Esteban Jaramillo, que se llama el Rosario, que es la zona de investigación donde surgió esta nueva variedad de café. Ahora, la federación sigue en estudios, y ahora viene con la propuesta Cenicafé 1. Correcto. Es un alivio y una bendición haber tenido al doctor Castillo de Cenicafé y todo ese equipo de genetistas y fitomejoradores tratando siempre de refinar esa variedad Colombia, que sale de un cruce de caturra por un híbrido que había nacido naturalmente en las islas Borbono, en la isla de Timor Oriental. Y hubo una mutación, una hibridación natural en la isla de Timor Oriental, donde el viento y los insectos cruzaron el café Coffea canephora por el café Coffea arábiga, los cruzó la naturaleza con un 9% que tiene de polinización cruzada, porque el café tiene 91% de autopolinización. Cuando una flor de café abre ya está polinizada, pero le sobra el 9% de polinización cruzada, intervienen los insectos, el viento, el hombre con una cachucha, con un sombrero, y hace el cruzamiento. Allá se hizo. ¿Y qué magia tuvo ese cruzamiento? Es una solución mundial para el café. Es prácticamente inmune a la roya del café. Y tú me volverías a preguntarlo del maragojo. Y entonces, ¿por qué no sembraron híbrido de Timor y por qué meterse en el camello de ponerlo a cruzar? Porque el híbrido de Timor también tiene características indeseables. Y aquí viene la parte crítica. ¿Cuáles son las características indeseables? Es un árbol muy alto, es un árbol de unas frutas muy grandes. Entonces dice la gente, pero excelente, un café bien grande. Lo morderían las máquinas despulpadoras. Al pasar por aquí, lo morderían. Habría que cambiar todas las despulpadoras, grave. Y aquí viene el tema crítico, tiene mucho contenido de cafeína. Pero la gente dice, pero es un negocio donde estamos, no estamos vendiendo cafeína. Pero mi refrán es porque poquito es bueno, mucho no es mejor. Lo que más o menos el ser humano tolera de cafeína es entre 1.3 y 1.5%. Y el híbrido de Timor tiene entre 3.6 y 4, tiene 3 veces más cafeína. Entonces eso termina siendo una desventaja. ¿Qué hacen los países? Cogen su mejor variedad y lo cruzan con Timor y empiezan un mejoramiento. Pero nadie en el mundo ha hecho el mejoramiento que ha hecho Federación de Cafeteros, de ir cruzando siempre y seleccionando los malos, sacando líneas malas, siempre dinámica. Entonces, sale variedad Colombia, no fue muy aceptada en el mundo, se estigmatizó de una, tenía sus problemas en esos linajes, listo, lucharon con ella, después crean a Castillo en honor al padre de ella, que la creó un fitomejorador de Cenicafé, y aún así siguen mejorando, y hoy tenemos a Cenicafé 1. Pero todos tendrán más cafeína que un Borbón, que un Típica y que un Pajarito, todos, porque tienen un padre que tiene un contenido de cafeína muy alto, y eso hace más amargo el café. La cafeína, termino con esto, amigos televidentes, es un cristal como el azúcar cuando está puro y es amargo, y en las papilas que detectan los amargos que están en la parte de atrás de la lengua, ahí se aprecia ese amargor, que es como se califica cuando hay un café que tiene mucha cafeína. Y es una maravilla, lo han definido como una de las bondades de la naturaleza. Esa es la naturaleza, es que la naturaleza es un laboratorio natural
ecológico, biológico, la naturaleza. Entonces nosotros tenemos otros distintos cafés que se han formado en los laboratorios, en Cenicafé, en Chinchiná, a través de los investigadores y de los genios de la Federación de Cafeteros. Quiero hacer esa aclaración. Ahora, ¿por qué se acabó también el Maragogipe? Yo fui comprador de café acá en Andes, donde había mucho cultivo de café Maragogipe. Me llegó la orden en un momento, no compren más Maragogipe. ¿Por qué? Porque resulta que las máquinas o las mesas clasificadoras de café en las trilladoras fueron adecuadas para manejar un grano de café del grueso tamaño de las nuevas variedades. Entonces el Maragogipe ya no pasaba. Entonces había que hacer un mercado distinto. Se fue acabando el comprador oficial, la federación, lo fueron comprando los particulares y como ya no tenía mercado, en el caso de Andes, ya lo llevaban para Ciudad Bolívar, donde sí habían compradores y exportadores de ese tipo de café. Y esto es parte de un tema que no se acaba, Juan, porque ustedes son apasionados por el café, un estudioso por el café, a mí me gusta el café también, y soy otro apasionado del café, y en nosotros dos manejamos una gran responsabilidad en nuestros comentarios y en nuestras enseñanzas y en lo que nosotros publicamos. Porque el café, como se ha dicho, nadie tiene la última palabra. Nadie tiene la última palabra. Muy bien, Alberto, muchísimas gracias. Amables televidentes, el café es una cadena muy larga en la cual intervienen muchísimos eslabones y en cada uno de ellos hay un universo, hay una galaxia, hay miles de cosas que tratar, pero poco a poco las iremos tratando. Nos encanta hablar de estos temas con usted. Esta es una partecita del agro, porque Agroemprende tiene muchos otros conceptos que iremos llevando a través de estas pantallas a ustedes hasta sus hogares. Muchas gracias y que tengan ustedes una feliz tarde.